Mientras Joana casi que agonizaba en el hospital de Yopal, en una audiencia preliminar celebrada el 14 de noviembre ante el juez promiscuo municipal de Maní Casanare, a Javier Alejandro Pineda se le había hecho una imputación preliminar por el delito de violencia intrafamiliar. A primera vista cualquiera pensaría que esto daría para mucho más. Nadie ha podido explicar por qué el primer fiscal habría imputado unos cargos tan débiles. Consideró el fiscal que hizo la imputación de que se estaría frente únicamente al delito de violencia intrafamiliar. Este delito de violencia intrafamiliar es un delito que tiene una pena mínima, inferior incluso a 4 años, se puede considerar incluso que es un delito querellable. ¿Qué significa querella? Que se necesita es una denuncia de parte de la víctima para poder iniciar. Sin embargo, con esa imputación inicial que se hizo de violencia intrafamiliar, se le impuso una medida de aseguramiento que legalmente no podía entrar dentro de los procedimientos para esa clase de delitos. De seguir así el caso, este individuo estaría a puertas de pagar apenas unos 4 años en la cárcel, que podrían inclusive llegar a ser excarcelables. Además, y como para completar este cuadro funesto, a Javier Pineda no se le expidió medida de aseguramiento y seguía tan campante en la calle como cualquier ciudadano. Una vez que se apeló la medida, se consideró que no cabía, no entraba legalmente la figura de la medida de aseguramiento para esa clase de delitos y se le dio libertad. Obviamente que esa es una situación que no debería ser así. Joana había sobrevivido de milagro, pero el pronóstico para su futuro era bastante grave y reservado. Se hablaba de estado vegetativo y de daños irreparables. Esto parecía más bien un intento de homicidio. Esta era Joana antes de la noche de ese 13 de noviembre, una mujer activa, dedicada a los negocios, hecha a pulso y formada empíricamente. Ella siempre le gustaba ser como líder y ella soñaba con viajar, conocer el mundo. Ella manda en el grupo de nuestra familia, ella era nuestra guía. Como madre era una madre ejemplar. Un amor que le irradia a la gente, un deseo de servir. Ella era más bien como muy conversadora, como muy entrada a estar con la gente, ¿sí? Fue el primer amor que yo empecé a sentir por un hijo, entonces siempre yo he estado casi siempre al lado de mi chinita. Esa era la forma de ser de ella. Para mí es como dice el dicho, la luz de mis ojos. Muy diferente a esta otra Joana que nos encontrábamos ahora. Una que respira gracias a un tubo que le atraviesa la garganta. Se lo tuvieron que implantar en una traqueotomía. Cuando uno la ve, es imposible no dejarse embargar por la tristeza. Uno no sabe si esta madre, tan activa unos meses atrás, puede escuchar, sabe lo que se dice a su alrededor y padece en silencio, o, como dicen los médicos, probablemente no perciba nada. Su cerebro esté hecho un vegetal y ella permanezca perdida en algún lugar de su alma, en algún recóndito laberinto adentro de su cabeza, con muy pocas posibilidades de que encuentre de nuevo la salida. Con apenas 33 años de edad, esta madre de 2 hijos había sido arrojada desde su cuarto por su compañero sentimental con el que había compartido 17 años, después de lo que posiblemente habría sido una escena de celos durante el concierto de corridos y rancheras. Una escena de celos que terminaría fatídicamente en el momento exacto en que esta pareja entró a la habitación del hotel. Muy pronto, la débil imputación de violencia intrafamiliar se quedaría sin suelo. Nuevo material probatorio y testimonios le darían las herramientas a la justicia para imputar el cargo de homicidio agravado en calidad de tentativa. Saliéndonos de los términos legales, este hombre había intentado asesinar a su esposa. No había logrado su cometido en el sentido completo de la palabra, pero viendo a Joana en tan triste y lamentable situación, prácticamente convertida en un amasijo de cuerdas y tendones, como dice la canción de Silvio Rodríguez, podría uno pensar que este hombre
que intentó matar a su mujer, a la larga se salió con la suya. Joana parece muerta en vida. El primer diagnóstico, de acuerdo a la escala de valoración de pacientes en trauma, nos indica que es una paciente que tiene traumatismos craneoencefálicos, que el paciente presenta traumatismos abdominales y politraumatismos varios productos de la lesión. Fue inicialmente valorada por medicina general, se deja en observación, posteriormente hay que asegurar la vía aérea por el deterioro neurológico, se intuba a la paciente, fue valorada por el neurocirujano, por ortopedia, por maxilo porque tenía trauma facial. No obstante, y a pesar de la brutalidad del ataque y del peso de las evidencias, el criminal en cuestión firmaría un preacuerdo con la fiscalía en el que admitía su culpa. Para la familia de Joana, para su padre que no encuentra consuelo, para su madre que la cuida prácticamente todos los días como cuando era una niña, el preacuerdo en el que el presunto criminal confiesa haber arrojado a su esposa por la ventana del hotel solo tendría que pagar 8.3 años de cárcel. Después de todos los beneficios que le daría la justicia, y a los que se podrían sumar todos los días que le descontarían por trabajo y estudio. Para muchos, y en especial para la familia, una pena irrisoria. Lo que me tiene a mí pues triste con la justicia de este país. A mí nunca la fiscalía, nadie me dijo preséntese usted que va a haber una audiencia, lleve un abogado. Cuando empezaron allá a hablar fue de este muchacho, que eso era una gran persona, que era un gran profesional. Los dos abogados que tenían se turnaban, se rotaban la palabra para hablar bien de él, y mi hija en ese momento yo sentí que prácticamente yo me sentí como si mi hija fuera la culpable de los hechos. Hubo un receso que pidió la juez, entonces yo llamo al fiscal del caso, le digo: doctor, hágame un favor, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? ¿Eso qué es, doctor? ¿Usted qué es lo que está diciendo ya que esto fue un simple maltrato intrafamiliar? Si es que a mi hija la botaron de un cuarto piso, mi hija me la botaron fue para matármela. ¿Usted por qué están diciendo eso? Allá no usted no está aplicando ninguna acusación contra este señor. Sin embargo, el fiscal que lleva el caso piensa que el castigo es más que justo y habla de algo que él llama la humanización de la justicia. Pero es que aquí hay que tener en cuenta que hay tópicos también de la ley penal, que es humanizar la justicia. Aquí nosotros no podemos estar sencillamente contemplando la posibilidad de aplicar la ley del talión, que usted lo entiende, ojo por ojo y diente por diente. Para mí fue realmente escandaloso que el día de la audiencia fue el 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer, y mientras el presidente Santos estaba en la Plaza de Bolívar con todos los grupos de mujeres diciendo que quien maltrata a una mujer maltrata a todos los colombianos, el fiscal del caso estaba dejando salir libre al victimario en este caso, sin tener en cuenta lo dramático del caso y la cantidad de pruebas que había en su contra en ese momento. Tiene dañado el sistema nervioso central, pero vive, respira, tiene ciertos movimientos en uno de sus miembros superiores. Ella vive, no ha muerto. ¿Cómo podríamos considerar que estamos frente a un homicidio consumado? Ella es Mónica Roa, de Women's Link, una organización defensora de los derechos de la mujer. La familia de Joana Zamacá nos contactó expresando temor por la parcialidad que podía tener el fiscal en el caso, ya que era amigo de la familia. Desde Women's Link mandamos una carta a la fiscalía, que en ese momento estaba dirigida por Vivian Morales, y nos respondieron diciendo que iban a hacer el estudio del caso, pero nunca se realizó efectivamente el cambio de fiscal. El fiscal, por su parte, dice que le ha dado al caso el tratamiento justo. La fiscalía, apartándose de toda su subjetividad, de todas las contemplaciones personales y todo, está actuando en una forma, como se dice, es legal, objetiva y de acuerdo a la norma. La familia de Joana, alarmada por lo que podría ser un castigo mínimo para una agresión tan grave, ha manifestado algunas reservas en cuanto al fiscal que lleva el caso. Hasta la fecha nunca me hizo una llamada, una pregunta, preguntarme: no, señor, no, es como si no existiera este fiscal para defender a mi hija. No obstante, la petición de cambio de fiscal no ha sido aceptada. La respuesta de la fiscalía ha sido que este jurista no tiene ninguna objeción para llevar el caso. En una semana se hará la revisión. Y si esta historia termina
como Xavier Alejandro Pineda y sus abogados lo han planeado, recibiría todos estos generosos beneficios y rebajas por parte de la ley colombiana. Al igual que estas otras familias de las víctimas de la violencia contra las mujeres, el padre y la hermana de Johanna marcharon en Bogotá, tratando de que su clamor porque se haga justicia en el caso de su hija no se pierda en los oídos sordos de la justicia y de la administración colombiana. Pero si el caso de Johanna parecía descabellado y ponía los pelos de punta, el de Vivian Urrego resultaba inadmisible. Vivian fue apuñalada más de 20 veces por su expareja a las 7 de la noche en un centro comercial frente a decenas de testigos, sus padres, su suegra y su hija de 18 meses. El asesino de Vivian estaría buscando un generoso acuerdo con la fiscalía que es probable, para tranquilidad de muchas mujeres, no se dé. Sin embargo, aún no sabemos qué vaya a pasar con el caso de Johanna. Esta historia continuará el próximo domingo con el desenlace de la historia de Rosa Elvira, de Jennifer, de Vivian, de Johanna y de muchas mujeres más. Con Mauricio, la persona sindicada de ser cómplice de Javier Velasco, el homicida y violador de Rosa Elvira. Mauricio ha afirmado, inclusive se presentó hoy voluntariamente a la policía, que él no tiene nada que ver, simplemente los vio esa noche, intercambió unas palabras en un sitio de esos de rumba cerca al Parque Nacional. Tan es así, tan no hay evidencias en su contra, tan podría ser otra víctima de alguna manera ser implicado injustamente en esta historia, que la policía lo dejó ir, porque pues nada señala que él haya estado en la escena del crimen. Él está preocupado de que ante los medios de comunicación se le presente como cómplice de este otro personaje que podría ser el monstruo culpable de este homicidio. Por eso quiso hablar con nosotros. Vamos a ver qué sucede durante esta semana. La próxima semana, dentro de 8 días, estaremos con el final de todos estos casos. Y quisiera contarles una cosa. Mucha gente siente que la violencia contra las mujeres como que es algo lejano, ¿no? Hasta que no le pasa a una persona, pero es que cada día nos rodea más y está más cerca de nosotros. Yo tengo la fortuna de tener una novia que quiero mucho. Ella se llama Evelyn Posada. La hermana de Evelyn, Aileen, una joven de 21 años que yo conocía muy bien, fue brutalmente asesinada en su casa y se sospecha de una persona muy cercana a ella. Hasta el momento, la investigación de este caso no ha arrojado ningún resultado y estamos esperando que las investigaciones de la SIJIN lleven a encontrar con el culpable. Yo les voy a hablar de este caso dentro de 8 días y quise mencionarlo porque no podemos seguir viendo esto como algo que le pasa a otras personas. En cualquier momento, una mujer de nuestra familia o de nuestro círculo cercano podría ser víctima de un desalmado y de un asesino como los que hemos visto en este programa. Nos vemos dentro de 8 días y no más, que no se quede todo en simple protesta, que sea una manera diaria de ver el mundo.